nuestra última charla, antecitos de nuestro break. Entonces, ya casi vamos a estar cerca del break para que no vayan a ir al baño en este momento, no se lo vayan a perder. Y queremos darle también un caluroso saludo a la empresa Serenity Centro Materno Infantil y agradecemos su participación en el desarrollo del Congreso. Ahora nos hablarán acerca de la utilidad del ultrasonido en el paciente politraumatizado a cargo de la doctora Juliana Granada Romero. Ella es médico general de la Universidad de Manizales, especialista en medicina de urgencias, Pontificia Universidad Javeriana, Advanced Fellowship en ultrasonido de urgencias de la Universidad de Yale, miembro de la Junta Directiva ASEM y emergencióloga de la Clínica de la Colina. Bienvenida, doctora. Bueno, muchas gracias a todos. Nuevamente, gracias por la invitación. Hoy vengo a hablarles de un tema que realmente me gusta, me apasiona y al cual he dedicado gran parte de mi tiempo como emergencióloga, que es el ultrasonido en urgencias. Aprovecho para mostrar esta imagen que creo que es de verdad, no sé qué dice, que creo que es de verdad muy diciente de nuestro trabajo y es como nosotros damos la vida para salvar la vida de otra persona. Esta introducción, bueno, ya nos hablaron muchísimo del trauma y de lo que significa el trauma para la población joven y para la población mundial, así que no me volveré a detener en esto, pero lo que sí quiero decirles es que el ultrasonido es una herramienta muy útil para la detección temprana y precisa de hemorragias y de patologías que pueden poner en peligro la vida de los pacientes politraumatizados. Y es por eso que la ATLS, el Advanced Trauma Life Support, lo incluyó dentro de su 8ª edición. Pero el ultrasonido no es nuevo, esto no es reciente. En Europa, más o menos hacia 1971, se empezó a aplicar la ultrasonografía de urgencia para detectar líquido libre en los pacientes politraumatizados, en los pacientes traumatizados en el servicio de urgencias. Más o menos hacia 1990, el Colegio Americano de Emergencias adoptó la ultrasonografía de urgencias. Y más o menos hacia el 2008 ya el ACEP lo reconoció como un manejo fundamental del paciente politraumatizado en el servicio de urgencias. No fue hasta la 8ª edición que la TLS lo incluyó como uno de los elementos y de los manejos iniciales del paciente politraumatizado. Y hasta 1995 lo que utilizamos pues fue lo que todos hacíamos o conocíamos en nuestra práctica clínica, que era el lavado peritoneal diagnóstico. Posterior a eso extendimos la ultrasonografía y la convertimos en fase extendido y pues esto nos hizo o nos ayudó a detectar aún más patologías porque lo subimos al tórax y nos ayudó a disminuir el número de lesiones ocultas en los pacientes politraumatizados. Este es un estudio en el que nos demostraron cuál era la sensibilidad y la especificidad de las imágenes más utilizadas en urgencias. Es una comparación entre lavado peritoneal diagnóstico, tomografía y ultrasonido, en el cual vemos que si bien la sensibilidad del ultrasonido es un poco menor que la del lavado peritoneal diagnóstico que la tomografía, la especificidad a diferencia de ellos es del 100%. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes ven algo, el paciente lo tiene. O sea, si yo veo líquido, el paciente tiene líquido libre. Y eso se vuelve una herramienta fundamental para nosotros poder hacer el diagnóstico. Sin embargo, la ecografía no se limita solamente al FAST. El FAST es lo que todos hemos oído, pero eso no es lo único para lo que a mí me sirve la ultrasonografía en el servicio de urgencias. Y yo voy a hablarles en esta oportunidad no solamente del FAST, sino de las otras utilidades que nosotros podemos encontrar. Uno es la vía aérea, ¿cierto? La ultrasonografía nos ayuda, primero, a ver cómo está la tráquea, segundo, a ver si el paciente está o no está bien intubado, y tercero, también nos puede ayudar en caso de vía aérea difícil para hacer una crico de emergencia. En la respiración, pues nos ayuda, como ya sabemos, a ver si el paciente tiene neumo o hemotórax. En la circulación podemos revisar si el paciente tiene hemoperitoneo, si tiene hemopericardio, si el paciente tiene hemotórax. Podemos guiar el paso de un catéter venoso central, podemos también evaluar cómo está el llenado intravascular de nuestro paciente. En el sistema nervioso central podemos revisar si el paciente tiene hipertensión endocraneana, cómo está el nervio óptico, si el paciente tiene algo que nos haga pensar que tiene un sangrado o que tiene algo dentro del cerebro que está comprimiendo el encéfalo.
Entonces voy a empezar a hablarles de vía aérea. Yo sé que todos ustedes aquí van a decir, no, pues yo soy el mejor en vía aérea. Bueno, probablemente sí, y probablemente muchos de nosotros somos muy buenos en vía aérea y pocas vías aéreas nos quedan difíciles. Pero este es el paciente politraumatizado que nos puede llegar al servicio de urgencias. Es un paciente que tiene una vía aérea claramente difícil, es un paciente que entra, tiene cuello corto, es gordito, tiene barba y aparte de eso tiene un trauma terrible, ¿cierto? Entonces, así usted sea el más duro de todos los duros en vía aérea, posiblemente este paciente no va a ser el más fácil de intubar. Y ese paciente es posible que vaya a requerir una vía aérea definitiva diferente a una intubación endotraqueal, ¿cierto? Y la vía aérea que probablemente vamos a escoger es una crico. Pero aquí volvemos otra vez a lo mismo, es un paciente gordo, es un paciente con cuello corto, es un paciente que ustedes no le van a poder tocar el cartílago, ustedes no van a poder tener una referencia anatómica. Entonces va a ser un paciente difícil, no solamente de intubar, sino también de hacer una crico o una vía aérea definitiva. Y en esto aparece la ecografía. Si ustedes se dan cuenta, ¿esto cómo señala? ¿No señala? Ah, bueno, no se puede señalar. Bueno, pero si ustedes se dan cuenta en esta imagen, si ustedes ponen un transductor lineal, ¿sí?, con el indicador hacia la cabeza del paciente, como vemos en la imagen de la derecha, van a poder ver la tiroides, el cricoides y la membrana cricotiroidea. Y de esa forma vamos a poder hacer una cricotiroidotomía de forma segura, aún sin tener reparos anatómicos de nuestro paciente. Aparte de eso, nos ayuda a confirmar si el paciente está bien intubado, ¿sí? Excelente, ideal sería que todos tuviéramos capnógrafo en nuestra sala de reanimación, pero levante la mano, ¿quién tiene un capnógrafo en la sala de reanimación? Yo no, y yo estoy en una clínica de cuarto nivel, bueno, la doctora, pero de resto es bien raro tener un capnógrafo en la sala de reanimación, y pues llamar a radiología para que venga y me tome una radiografía y poder ver que el tubo está bien posicionado también es difícil. Y algunas veces auscultatoriamente no es tan fácil identificar, más aún si es un paciente politraumatizado que puede tener un neumo, un hemo y que puede estar con ruidos respiratorios velados por otras causas. Entonces, la ecografía nos sirve para saber si el paciente está o no está bien intubado. Si ustedes se dan cuenta en esta imagen, poniendo el transductor con el indicador hacia la derecha del paciente, vamos a ver en la imagen de la derecha la vía aérea. Si el paciente está bien intubado, en la vía aérea, que es la parte negra más grande, vamos a encontrar el tubo del paciente. Si el paciente no está bien intubado, vamos a ver una doble lesión. Entonces aquí vemos cómo el paciente está bien intubado en la imagen de la izquierda y cómo no está bien intubado, hay una doble luz que está señalada con las flechitas que están abajo en la imagen de la derecha. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la utilidad del ultrasonido en la vía aérea es grande y es importante y nos ayuda a salvar la vida del paciente asegurando la vía aérea. Ahora pasamos a la C y es lo que más conocemos todos, es el FAST. El FAST hace referencia a la Focus Assessment Sonography for Trauma y la E que le ponemos antes es el IFAST, que es el FAST extendido. Entonces hablar de ecografía FAST, pues es una redundancia porque ya en FAST está el nombre de ultrasonografía. El FAST es una técnica de ultrasonido que se usa a la cabecera del paciente y que lo que logra o lo que busca es detectar líquido libre en el sitio donde no debería haber líquido libre, ¿cierto? Es una evaluación que se centra en el paciente de trauma, pero ha sido extrapolada para muchos pacientes también. Pacientes en choques de otras causas o de causas no conocidas, podemos hacerles un FAST para ver, no sé, líquido libre y encontrar probablemente un aneurisma de aorta roto. Es un examen corto, es un examen que dura entre 3 a 5 minutos y tiene una cosa muy buena y es que es un examen que se puede repetir en el tiempo. Yo llevo a mi paciente a TAC, pero no lo puedo llevar 5 veces a TAC durante un día, pero yo puedo hacer un sinnúmero de FAST independiente de que el paciente se vaya a irradiar, de que el paciente esté hipotenso, de que el paciente esté inestable. Entonces eso me ayuda a identificar y a poder, digamos que manejar adecuadamente a mi paciente politraumatizado. Tiene una muy buena sensibilidad, depende de si es abierto o cerrado, generalmente es mucho mejor en los traumas cerrados, en los traumas penetrantes que en los traumas cerrados y depende mucho del operador, depende de qué tanto ustedes hayan hecho ecografía, depende de cuál sea su entrenamiento para que cada vez digamos que ustedes tengan menos falsos positivos o menos falsos negativos.
Este es el FAS simple. El FAS simple tiene 4 ventanas. Tiene una ventana subsifoidea, una ventana hepatorrenal, esplenorrenal y una ventana en hipogastro o suprapúbica. En el FAS extendido, que se los voy a explicar más adelante, nos extendemos al tórax. Voy a tratar de hacerlo rápido porque es un tema un poco largo. Esta es la ventana subsifoidea. La ventana subsifoidea se obtiene en la región subsifoidea con un transductor que puede ser sectorial, que es este pequeñito que usamos para ver corazón, o puede ser curvilíneo, que es el redondito. El indicador se le pone hacia el lado derecho del paciente y la imagen que vamos a encontrar es la que está al lado derecho. En la parte superior de la imagen está el hígado y luego vamos a ver el corazón, vamos a ver el pericardio, las aurículas, la parte derecha del corazón en la parte superior y la parte izquierda del corazón en la parte inferior. Y esto es lo que veríamos en el lado izquierdo de la pantalla. Van a ver un FAS negativo en la parte subsifoidea y en la parte derecha van a ver cómo se ve un FAS positivo en el cual el ventrículo está completamente colapsado y entre las hojas del pericardio hay un abundante líquido que está comprimiendo. Lo que se ve con la flechita azul es un coágulo que hay sobre la parte derecha del corazón y que está haciendo que se comprima completamente las cavidades. Esta es... En la parte derecha vamos a ver un FAS nuevamente negativo. Ustedes se dan cuenta que el corazón se contrae perfectamente y en el otro ustedes van a ver cómo se vería un subsifoideo positivo en movimiento, en el cual entre las dos hojas del pericardio hay abundante líquido y van a ver cómo se mueve como disincrónicamente, ¿cierto? El ventrículo y la aurícula derecha del paciente, hablándonos de que este paciente, además de tener un derrame pericárdico severo, o sea, si es un trauma muy seguramente un hemopericardio, tiene un taponamiento cardíaco. Ideal sería no haber visto esto a través de una ecografía, sino que claramente es un diagnóstico clínico, pero esta es la forma como se ve un taponamiento cardíaco en un paciente. El hipocondrio derecho se obtiene más o menos hacia el reborde costal inferior con la línea axilar media, con el indicador hacia la cabeza del paciente. Y esto es lo que vamos a ver el hígado, vamos a ver la primera línea hiperecoica que es el diafragma y vamos a ver el riñón, y entre el riñón y el hígado vamos a ver un espacio que se llama el espacio de Morrison o el Morrison Pouch. Este es el sitio en donde más van a encontrar, o es el principal sitio en donde ustedes pueden encontrar líquido libre en los pacientes de trauma. Nuevamente, esta es como se vería una imagen a la izquierda de un FAS negativo y fíjense que es súper importante que ustedes pasen a través de todo el órgano, porque si ustedes se quedan con la primera imagen, puede ser que si el paciente no tiene suficiente líquido no lo vean, pero si ustedes escanean a través de todo el órgano, como se ve en la segunda imagen, ven la cantidad de líquido libre que hay entre el riñón y el hígado. En la parte de arriba está la vesícula, ojo, eso puede ser un falso positivo, pero si ustedes se dan cuenta, pues la vesícula tiene paredes que nos indican que es la vesícula, ¿sí? No es un líquido libre. Esta es una imagen súper importante porque este es el sitio en donde se acumula primero el líquido y más o menos cada centímetro que ustedes vean acá equivale a 1000 cc en la cavidad abdominal del paciente. Entonces, si ustedes ven que este paciente debe tener unos 2 a 3 centímetros de líquido, si lo pudiéramos medir, eso quiere decir que ese paciente muy seguramente tiene más o menos unos 10.000 cc de hemoperitoneo. Esta es la fosa esplenorrenal. La fosa esplenorrenal, a diferencia de la hepatorrenal, se ve en la línea axilar posterior, hay que poner prácticamente la mano sobre la camilla para alcanzar a ver el hígado, el vaso, ya que el vaso pues es más pequeño que el hígado, pero vamos a ver más o menos lo mismo, el pulmón, el diafragma, el vaso y el riñón. A diferencia de la imagen que vimos anteriormente, el líquido aquí se acumula entre el vaso y el diafragma, no entre el vaso y el riñón. Entonces siempre tienen que tratar de ver la parte superior, que es el diafragma, para poder identificar el líquido libre. Esto es como se vería una imagen. Aquí está, digamos que en la parte izquierda de la pantalla está el diagrama y luego ustedes van a ver en la parte superior una imagen negativa y en la parte derecha cómo se vería un FAS positivo en la esplenorrenal. Y esto es como se vería una imagen en movimiento, ¿cierto? Miren que también escaneamos a través de todo el órgano para poder decir que es un FAS negativo. Y la otra es como se vería un FAS positivo, que si ustedes se dan cuenta, el líquido no está entre el vaso y el riñón, miren ahí está libre de líquido, y si ustedes solamente hacen esa imagen puede ser un falso negativo importante. Entonces, ojo, siempre hay que ver el diafragma porque ahí es donde ustedes van a encontrar el líquido en esta imagen.
En el suprapúbico hay que hacer dos, hay que hacer con el indicador hacia la derecha del paciente y con el indicador hacia la cabeza del paciente para de esta forma poder decir que no hay líquido libre. Y hay que tener una cosa muy importante en cuenta y es que en esta imagen se ve el útero si es una mujer o la próstata si es un hombre, que pueden ser falsos positivos o falsos negativos. Entonces hay que tener cuidado, hay que ver que la profundidad sea la suficiente para ver a través del hígado, del útero o de la próstata del paciente y de esa forma no dejar el líquido posterior. Esto es como veríamos un FAST negativo. Y acá les muestro cómo veríamos un FAST positivo. Esa es la vejiga pues llena de líquido, pero fíjense que al pasar la vejiga, la luz no deja ver muy bien, en la parte izquierda de la pantalla hay líquido libre. En esta creo que se ve un poco mejor, aquí está el líquido libre, si ustedes se dan cuenta, están los intestinos como ahí, las heces intestinales dentro del líquido que tenemos. Estas son las causas, digamos que de FAST positivos y FAST negativos. Hay que tener mucho cuidado porque no solamente el paciente con trauma puede tener un FAST positivo. Una ovulación puede hacer que el paciente tenga un FAST positivo, la paciente tenga un FAST positivo, un paciente con ascitis puede tener un FAST positivo, pacientes con diálisis peritoneal siempre tienen FAST positivo, entonces hay que tener en cuenta eso. De hecho, los entrenamientos los hacemos con pacientes con diálisis peritoneal para que la gente vea cómo se ven los FAST positivos, entonces hay que tener mucho cuidado que no estemos confundiendo una patología o una enfermedad basal del paciente con una patología o con un trauma en estos pacientes. Hasta el 29% de los pacientes que tienen FAST negativo pueden tener alguna lesión intraabdominal. Entonces, no nos quedemos con un FAST negativo. Si el FAST es negativo, pero ustedes tienen duda, hay duda, ustedes pueden repetir el FAST en reanimación. No hay necesidad de trasladar el paciente. La idea es que el FAST sea repetido por la misma persona que lo hizo inicialmente. Y recordemos también que si el paciente tiene puesta una sonda vesical me va a limitar la valoración de la pelvis del paciente porque pues no tengo la vejiga que es realmente que me permite hacer digamos que la visión adecuada de esa zona. Entonces si ustedes tienen una sonda no se queden pensando que el FAST es negativo. La causa más frecuente o la causa más posible que ustedes tengan un falso negativo o un falso positivo es que no tengan suficiente profundidad. Como les dije, es importante que siempre vaya por debajo del útero, que siempre vean el diafragma, que siempre vean el riñón. Si ustedes no le ponen suficiente profundidad y no la ajustan adecuadamente y no ajustan la ganancia, es posible que ustedes tengan artefactos que hagan que no puedan ver lo que necesitan ver. Sin embargo, la mayoría de los errores se presentan en los 10 primeros exámenes, ¿sí? Hay muchos estudios y mucha gente ha tratado de llegar a un consenso, pero lo que dice el Colegio Americano de Emergenciólogos es que la idea es que para que usted sea una persona experta y pueda hacer una ecografía con, digamos, la menor tasa de falsos negativos y falsos positivos, debería haber hecho 200 exámenes supervisados, ¿sí? Ese es el número de exámenes que nuestros residentes deberían hacer, ese es el número de exámenes que un emergenciólogo que quiera hacer FAST debería tener para decir que es un experto haciendo ultrasonido de urgencia. Debería tener 200 exámenes supervisados y de esos 200 debería tener al menos 50 exámenes positivos, ¿sí? Entonces no me vale hacer 50 exámenes a personas que no tengan patología porque pues lo mismo, no va a saber cómo se ve. La idea es que ustedes al menos tengan 50 exámenes que sean positivos para poder decir que son unas personas, digamos que expertas en la realización de ultrasonido. El FAST seriado disminuye los falsos negativos hasta el 50%, entonces hagámoslo, es fácil, es gratis, no nos cobran más por hacer 5 FAST a un paciente, entonces repitámoslo en el servicio de urgencias. El IFAS, como les dije, incluye los espacios pleurales. Voy a tener que ir un poquito más rápido porque se me va a acabar el tiempo. El IFAS incluye los espacios pleurales. La idea es que veamos el tórax anterior y el tórax posterior. En él podemos encontrar los neumotórax ocultos en más o menos hasta un 76% de los pacientes. Así que todos los pacientes que llegan con trauma deberíamos hacerle un FAS extendido. La idea es que el FAS extendido, digamos que es muy bueno para el diagnóstico de neumotórax, siendo claramente el gold estándar el TAC, el FAS nos sirve y es bastante bueno para ver el neumotórax. Estas son las ventanas que hacemos cuando lo extendemos. La idea o que vamos a buscar en el FAS extendido, vamos a ver las costillas, que son las dos líneas que se encuentran a ambos lados, y la línea pleural, que es la línea hiperecoica, que vamos a ver más adelante, que es brillante y que parece que bailara o tuviera hormiguitas caminando entre ellas. La idea es que esa línea se debe mover, ¿sí? Todos sabemos que la ecografía no sirve cuando haya aire, pero la idea, lo que vamos a buscar acá son
digamos, artefactos que nos permitan saber o interpretar que el paciente tiene un neumo o un neumotórax. Entonces, ¿cuáles son esos artefactos? Lo que vamos a encontrar son unas líneas. Las líneas son las líneas A. Las líneas A son líneas horizontales que presentan la mayoría de los pacientes. Entonces, pueden ser normales, pero ojo, uno tiene líneas A, pero no tiene líneas A, pues tiene una o dos líneas A, pero no es que tenga líneas A en todo el campo pulmonar. Entonces, si ustedes tienen muchas líneas A, hay que pensar que el paciente puede tener un neumotórax. Las líneas B o la cola de cometa o el rocket tail, esas líneas sí nos excluyen un neumotórax. Nos hablan de que el paciente puede tener edema intersticial, puede tener un derrame pleural, puede tener un edema pulmonar, pero definitivamente no tiene neumotórax. Si ustedes encuentran unas líneas B, las líneas E son líneas que nos hablan de enfisema de la pared. Entonces, si ustedes ven líneas C, tienen que pensar que el paciente puede tener un neumotórax porque definitivamente está con enfisema. Ese paciente que ustedes lo tocan, le tocan el enfisema, le ponen el ecógrafo, le encuentran líneas B, pues muy seguramente puede tener neumo, así ustedes no lo estén viendo. Y hay unos signos dinámicos que son súper importantes. Uno es el sliding pulmonar, que es eso que yo les digo que ya lo vamos a ver más adelante, que la pleura parece que bailara o que tuviera como hormiguitas caminando. La pérdida del sliding pues nos habla, uno, de que el paciente tenga un neumotórax, dos, que el paciente tenga una intubación selectiva. Entonces, si ustedes están ante un paciente con un trauma que le hacen un ultrasonido y no le ven sliding pulmonar, pues o les quedó mal intubado o el paciente tiene neumo. Y lo otro es el punto pulmonar, que es el punto exacto en donde se separan las dos hojas de la pleura, y eso es un signo patognomónico de neumotórax. Aquí están los signos estáticos de los que les hablaba. Las dos R son las costillas y la línea gruesa es la línea pleural, y de ahí para abajo están las líneas A. En el otro lado, en el lado derecho, vemos cómo se ven las líneas B, que son unas líneas verticales. Cuando encuentren más de 3, tienen que pensar que el paciente tiene un edema pulmonar. Y estos son los signos dinámicos. Acá en el lado izquierdo de la pantalla ustedes ven cómo baila la pleura. Si ustedes se dan cuenta, la pleura pareciera que estuviera moviéndose de un lado para otro. Eso es el sliding pulmonar. Esas son las dos hojas, digamos que las dos pleuras rozándose entre ellas con la respiración, y al otro lado, si ustedes se dan cuenta, esa pleura no se mueve. Esa pleura tiene un neumotórax. Lo otro que podemos encontrar es en el modo M. Ponemos el modo M y vamos a ver en el lado izquierdo un signo que se llama la playa de la arena. Nunca he entendido por qué le pusieron ese nombre, pero así se llama. Y al otro lado está el código de barras. El código de barras es patognomónico de un neumotórax. Y esto es como se vería el punto pulmonar en un modo M. Si ustedes se dan cuenta, en el lado izquierdo de la pantalla, ¿cierto?, está normal, y el lado derecho de la pantalla es como un código de barras. Entonces, ese es el punto pulmonar y eso es patognomónico de neumotórax. Este es un algoritmo de cómo podemos usar el ultrasonido o el eFAST en un paciente politraumatizado con un trauma penetrante. Vamos a ver si el paciente está estable o está inestable. Si el paciente está estable, pues lo que vamos a hacer es que le podemos hacer un FAST. Si el FAST es positivo y el paciente está inestable, pues debe ser llevado a manejo quirúrgico. Si el FAST es negativo, pues hay que considerar otras causas, y entonces en este caso podemos o repetir el FAST o llevar al paciente a un estudio complementario. Si el paciente está estable hemodinámicamente, vamos a hacer el FAST. Si el FAST es positivo, vamos a llevarlo a TAC porque el paciente está estable, no necesita una laparotomía de urgencia. Pero si el FAST es negativo, podemos o hacer una observación clínica como lo hacen en muchas escuelas, o pues repetir el FAST o hacer una tomografía según, digamos, el protocolo de cada una de las instituciones. El FAST, la ultrasonía también nos sirve para valorar cómo está, digamos que la volemia del paciente, o cómo está, si el paciente puede estar en un choque hipovolémico o no, a través de la medición del índice de vena cava. El índice de vena cava se obtiene de esta forma. Lo que vamos a ver es la cava ingresando, digamos que al corazón, y lo vamos a medir más o menos a los 2 centímetros de las hepáticas. Vamos a ponerlo en modo M y vamos a buscar cómo está la vena cava en inspiración y en expiración, para de esta forma poder sacar un promedio. Y dependiendo de la medición de la vena cava y de esa relación entre la vena cava en inspiración y expiración, vamos a decir que si la vena cava está muy chiquita y se colapsa mucho, pues el paciente le falta volumen, o sea, muy seguramente tiene un choque hipovolémico o pues tiene, digamos, que una pérdida importante de volumen. Y si la vena cava está grande y no se colapsa, pues muy seguramente el paciente no necesita líquido y no está en un choque hipovolémico y no ha perdido sangre. Y aquí hay que tener cuidado que si el paciente está ventilado, no vamos a hablar de colapsabilidad, sino
sino de distensibilidad, pues porque no se va a colapsar, sino a distender la vena cava. ¿Para qué más nos sirve? Nos sirve para revisar si el paciente puede o no tener un trauma intracraneano y puede tener un aumento de la presión intracraneana. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a medir el nervio óptico. La idea es que el nervio óptico, vamos a poner el transductor lineal sobre el ojo, tienen que idealmente decirle al paciente que cierre el ojo muy bien. Si el paciente está ventilado y no lo puede cerrar, hay que ponerle un Tegaderm para evitar que el gel entre al ojo, porque digamos que puede hacer una conjuntivitis química. Y la idea es que, aquí está cómo se pone el Tegaderm, vamos a poner gel para que nos deje ver, y esto es lo que vamos a encontrar. Vamos a ver el nervio, el ojo, y en la parte posterior del ojo vamos a encontrar el nervio óptico. Y vamos a medir cómo está el nervio óptico de nuestro paciente, sabiendo que si el nervio óptico está grande, muy seguramente el paciente pues tiene un papiledema y muy seguramente estamos hablando de un paciente con hipertensión endocraneana. Estos son digamos que los diámetros normales del nervio óptico según la edad, y pues en un adulto más o menos son 5 milímetros. Entonces todo paciente que tenga un nervio óptico de más de 5 milímetros, que sea adulto y que tenga un trauma craneoencefálico, pues hay que pensar que muy seguramente está con una hipertensión endocraneana. Este era un caso, pero no me da el tiempo, así que voy a seguirlo. Para lo otro que nos sirve la ecografía es para revisar trauma ocular, ¿sí? El trauma ocular es difícil de ver, es difícil de valorar. Creo que todos, los ojos son un mundo aparte para todos los médicos que no sean oftalmólogos, y pues un trauma ocular peor. Uno nunca jamás examina un ojo que uno crea que tenga un estallido ocular. Entonces la invitación es que hagamos la ecografía. Esto es como se ve un estallido ocular. Si ustedes se acuerdan en las imágenes anteriores, veamos cómo el globo ocular era todo negrito y acá el globo ocular está lleno de sangre porque hay un estallido ocular. Esto también es un estallido ocular. Y finalmente, y para despedirme, pues nada, este es nuestro día a día, esto es a lo que nos enfrentamos todos los días, y la invitación es a que todos ustedes pongan en práctica el ultrasonido de urgencias, hagan ultrasonido, salven vidas a través del ultrasonido. No solo sirve en trauma, sino sirve para todos los pacientes que les lleguen a la sala de reanimación. Esto es una frase de un médico emergenciólogo mexicano muy querido por muchos en Latinoamérica: un minuto, una decisión, un pensamiento, una vida, un sentido, un emergenciólogo, un orden en el caos y una pasión. Eso somos nosotros. Gracias. Muchísimas gracias, doctora, muy amable por todo este conocimiento. Queremos agradecerle, por favor, para tener un pequeño detalle de lo merecedores que son